Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriela Arriaza y vengo a hablarle un poco sobre lo que son las herramientas de base de datos. Herramienta de base de datos. Tenemos el administrador de base de datos, que se asegura de la seguridad de los datos, controlan el acceso a la información sensible, resuelven problemas y crean informes y actualizaciones. También tenemos el sistema gestor de base de datos, que gestiona la información, controla el acceso a la base de datos, sirviendo de interfaz para los usuarios y aplicaciones. Permite almacenar, modificar y analizar datos para generar informes. La creación de base de datos implica diseñar, implementar y gestionar estructuras de datos. Se utilizan tecnologías como SQL y sistemas DBMS, asegurando la seguridad y escalabilidad para manejar el crecimiento de datos. Registro de base de datos. Se refiere a la información organizada en una tabla sobre un tema específico. Cada fila es un registro con uno o más campos. Por ejemplo, en la tabla empleados, cada registro incluye datos como nombre y dirección. Conexión y desconexión de base de datos. Conexión. Permite a un software cliente comunicarse con un servidor de base de datos, enviando comandos y recibiendo resultados. Desconexión de base de datos implica finalizar la comunicación entre una aplicación y una base de datos. Esto cierra la conexión para evitar consultas y recibir datos. Operaciones de base de datos. ¿Qué son las operaciones de base de datos? Llevan el término CRUD, que se refiere a las 4 operaciones básicas que se pueden hacer con una base de datos, que es crear, leer, actualizar y eliminar datos. ¿Cuáles son? En este caso, POST para crear información, GEC para leer lista de información, PUT o PAC para actualizar información, DELETE para eliminar información. Importación y exportación de base de datos. La exportación es disponer de una base de datos de origen en un archivo que puede usarse para finalidades de almacenamiento o de distribución. La importación se refiere a restaurar los datos del archivo a una base de datos de destino. Puede importar una base de datos al mismo servidor de base de datos o bien a otro servidor. Gracias.